Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta para un video muy especial en el que voy a estar mostrando mis primeras influencias. El video pasadito fueron de las influencias actuales que hoy 2023, ya en abril, me siguen influenciando para crear mis obras. Pero ahorita vamos a revisar las que son de 2011, 2010, 2009, incluso 2008, más o menos. Vamos a ir por el baúl de los recuerdos, mostrando también mis primeros cómics. Y pues a ver qué les parece. Vamos a redescubrir cómo trabajaba en ese entonces y pues compartirles un poco de esos años. Pues muy bien, hoy tenemos mucho que mostrar en general. Vamos a mostrar como de los primeros mangas que llegué a comprar. Este no es nuevo, pero pues sí fueron de mis influencias en su momento. Pero de donde quiero partir, antes de comenzar a mostrar mis primeras páginas, es que yo me tardé muchísimo tiempo en descubrir como tal el manga. Es decir, obviamente yo conocía Naruto, yo veía el anime, veía incluso los clips que llegaban a subir por primera vez allá en ese entonces, como 2008, 2007, los primeros clips con musiquita de las peleas de Naruto y demás. Pero como tal, yo hasta como los 16 años comencé a descubrir el manga y creo que fue gracias a Sanborns, en su sección de revistas, que de repente veo esto. Yo en ese entonces creo que jugaba más videojuegos y me interesaba más ese mundo que como tal la parte del manga, del cómic. Entonces veo la Shonen Jump y digo, a ver, ¿qué es esto? Y bueno, esto además era una edición especial en la que venía, por lo menos hasta ese entonces, toda la trayectoria de lo que llevaba One Piece. Y de repente comienzo a ver como todo este micro resumen de cómo ha avanzado todo, de cómo han avanzado todos estos arcos narrativos y digo, wow, qué cosa tan increíble. Y les digo, yo había visto más como tal los animes, el anime de One Piece. Entonces cuando veo todo esto con una entrevista que le hacen a Oda y demás, me comienzo a volver loco. Esta edición es el volumen 7 de diciembre de 2009. Ya tiene sus añitos. Va para 14 años este año. Y este como tal, por ejemplo, es el one shot con el que Oda inició toda esta saga de One Piece. Con el que planteó la idea de cómo cómo iniciar todo este mundo que ahora es algo tan inmenso y tan increíble. Yo como tal, recuerdo que me apasionó muchísimo toda esta parte. Voy a ir ojeando rápido. Supongo que esto todavía lo pueden encontrar en internet. Pero me encantó muchísimo poder ver de cerquita y en este tamaño la manera en la que trabajaba las tintas. Y decir como de, hey, yo no puedo hacer que se muevan como en la animación que veía en la televisión. Pero puedo intentar hacer esto. Esto se ve que lo hicieron con tinta, lo hicieron con lápices. Esto es algo que yo puedo intentar replicar de alguna forma. Y además ver estas dobles páginas y ver todo esto era como, esto es otra onda, ¿no? Además que no solamente venía One Piece, sino también venía Naruto en diferentes etapas. Pues básicamente como una Shonen Jump, pero versión gringa. Aquí me parece que este es Yu Yu Hakusho, que es una cosa súper rocochona. Pero digamos que aquí está último. Me inspiró muchísimo a ver diferentes estilos, a ver diferentes formas de trabajar las tintas. Bleach, que fue uno de los que me influenció demasiado. De hecho, en su momento, pues yo conseguí todos los de Editorial Beat que pude. Me faltaron los primeros 3, pero creo que tuve hasta que dejaron de publicarlos. Y pues yo devoraba también estos manguitas. Porque me gustaba mucho, sobre todo ya de cuando termina como esta etapa de los primeros tomos, como de la primer saga. Me gustaba mucho cómo utilizaba ciertas partes de sus sombras y la síntesis de ciertas imágenes. Entonces fue algo que yo recuperé y que de hecho comienzo a aplicar mucho en mis obras porque de alguna manera e inocentemente sentía que era como lo más próximo que podía alcanzar, por así decirlo. Este es el segundo tomo que incluso está más choncho y tiene como más de One Piece y de último y así. La verdad está súper increíble. Estas revistas las dejaron de hacer como en 2012,
se volvieron creo que digitales y ahorita no sé si sigan publicándose, pero yo cada vez que salía una intentaba obtenerla por el medio que fuera, y ni siquiera estaban tan caras en su momento, o sea, para el tomo que era, creo que me costaban como 50, 60 pesos, una cosa así, y pues estaban chonchitas por lo menos. Entonces vamos a ir intercalando como entre influencias. Al principio fue esto, fueron como los shonens principales, entre One Piece, Naruto, Bleach, que eran como los más populares en ese entonces. Pues yo comienzo con esta idea super shonen de querer realizar mis primeras obras. Entonces conseguí mis primeros materiales y me puse a dibujar, a crear como personajes que según yo pudieran funcionar. Y pues yo, sin tener mucha idea, simplemente me puse a rayar, literalmente, por lo menos como podemos ver aquí. Es decir, ok, así va este cómic. Medio vi en un par de tutoriales y blogs que había en internet cómo hacer las cosas y luego cómo trabajarlo en Photoshop. Entonces pues vamos a darle. Entonces agarré tintas y lo que tenía en ese momento y pues me puse a hacerle. O sea, algo que van a ver en todas estas obras es que en general pues tengo mucho entusiasmo por querer hacer las cosas, pero no idea, por ejemplo, de si quisiera que fuera impreso. Por ejemplo, aquí no tengo ningún tipo de margen que pueda respetar, por ejemplo, los globos de texto. Si esto va a imprenta, pues aquí esto se va a cortar, se va a ver como todo muy raro, y pues no queremos esto. Aquí, si mal no recuerdo, de hecho estaba inspirada como en una escena justamente de que aparece en la Shonen Jump, en la que Luffy está escapando de Impel Down. Y recuerdo que yo lo tomé mucho de referencia porque era así como que lanzaban de repente bazucazos y él también estaba como intentando escapar como de una prisión. Entonces era aquí como, uy, tengo que escapar, tengo que hacer... No me acuerdo ni siquiera el orden de lectura de cómo lo hacía, pero supongo que era pim, 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 pim. Sí, era sentido normal. Y por ejemplo tenía este tipo de acabados que eran mucho de Bleach, ¿no? Que eran como el Zanpakuto, no me acuerdo cómo eran los ataques, ¿no? Y era una onda negra súper intensa, ¿no? Que atravesaba todo. Luego acá las explosiones, recuerdo que intenté tomar referencia también de cómo lo hacía Oda. De cómo también de repente daba como estas escenas de los guardias caminando. Y como al final, les insisto como en la idea de Bleach, era como todo esto negro que al final utilizaba como un poder y los llenaba como a todos. Y entonces aquí se veían los guardiecitos así como de miren. Y entonces se supone que lograba como salir al final, ¿no? Como que y lograba salir. Y aquí terminaba. Entonces fui avanzando, digamos, les insisto en que iré un poco rápido. Si hay alguna obra en específico que digan, quería que le dieras como más atención, pues puedo hacerlo en un próximo video. Pero de momento les muestro como a grandes rasgos todo lo que dibujé antes de publicar nada, antes de querer ser artista, de ver si me podía dedicar, si podía hacer algo con esto para vivir. Yo simplemente quería crear y quería dibujar. Tenía unos materiales y me puse a hacerlo. Entonces, pues tenía yo la idea de ciertas historias, ciertas sagas. De repente me limitaba como en el número de páginas, porque algo, a diferencia de muchos que comenzamos con querer hacer infinitas sagas con muchísimos capítulos, obviamente viniendo de las referencias de One Piece, Naruto y Bleach, pues era lógico que tuviéramos la idea de querer hacer algo así de impactante, perdonen. Pero después yo caí en cuenta que, pues la verdad no podía todavía hacerlo. No tenía los materiales, ni la conciencia, ni el tiempo para hacer algo así. Entonces me hacía luego como los propios retos de hacer algo mucho más sencillo. Y quería hacerlo en pocas páginas. Pero de repente también caía en querer sobrecargar de alguna manera la cantidad de elementos que pudieran aparecer en cada una de estas. Entonces, por ejemplo, aquí siento que pudieran haber sido casi 2 páginas y media, ¿no? Dependiendo del impacto que quisiera darles. Insisto en que no tenía como referencia de los márgenes, pero por lo menos tenía la idea y tenía la intención y jugaba con los elementos, muy tomados obviamente de todo el manga,
que había estado consumiendo y leyendo y que disfrutaba, ¿no? Que disfrutaba y seguía checando. Esto iban a ser creo que 7 capítulos, pero al final no salió. Y miren aquí una curiosidad, es que yo hice un cómic que se llamaba Imosh. Tal vez ustedes todavía ahorita me conocen como Luis, pero yo durante mucho tiempo utilicé el seudónimo y todavía muchos me conocen como Imosh, que es una palabra de origen maya. El caso es que aquí se supone que el protagonista se iba leyendo Imosh. Aquí había como toda una explicación de cómo comenzaba todo. Y pues estos eran tamaño carta. Yo utilizaba todo el tamaño carta, no tenía idea tampoco de los formatos. Y todavía con esta intención de, sí, referencias culturales, no sé si lo notaron, pero todos tienen como máscaras o elementos de numerología maya y cosas así que siempre me ha gustado como atraer, practicar, trabajar dentro de mis historias, pero metiéndoles todos estos lados más fantásticos, ¿no? Del shonen y las peleas. Entonces aquí se supone que llegaba, creo que se llamaba Cabra Khan, y llegaba como de otra dimensión y quería destruir, igual esto muy de Bleach, o esa era la intención, pero entonces aparecía obviamente el protagonista deteniéndolo, super cool, y comenzaba la batalla, no, si mal no recuerdo, entre ellos. Y aquí se explicaban, se presentaban y decían, jajaja, sí, muy aburrido, yo soy muy malo, entonces te voy a destruir porque este es mi labor, y así. Entonces así como que muere, pero entonces vemos el clásico así como te ataco, pero de repente vemos que una parte del arma enemiga cae. Y entonces de repente vemos la escena y tan descubrimos que también sacó su armota y en un último ataque pues pierde el malo. Miren, esto super Bleach, o sea, creo que este mini cómic o este intento fue super ultra Bleach. Pero la verdad, en este entonces creo que estaba como más entusiasmado, como que yo me iba con una idea general, desarrollaba más o menos los personajes y entonces le daba con todo, ¿no? O sea, hacía como el storyboard rapidísimo y no me detenía a verificar demasiados detalles y tenía como suficiente lógica. Entonces luego para este hice como un capítulo 2.0 en el que describía qué había pasado, ¿no? Con este personaje, cómo se volvió lo que estábamos conociendo, que ahorita lo derrotó el Imosh. Y les digo, todo esto eran como referencias entre Bleach, principalmente creo que Bleach y One Piece. De Naruto también sacaba de repente algunas cositas, pero creo que ellos dos eran como mis principales referencias. Entonces les digo que aquí ya se transforma y entonces hay como abre como esta ruptura, que es de donde él sale y donde comienza la otra historia, y ya vemos cómo cierra de cómo pues terminó. Pero creo que alguien iba a entrar de nuevo. La verdad no recuerdo cuáles hice primero y cuáles hice como tal después. Pero hacemos un break rapidísimo, porque yo en ese entonces les digo que lo único que consumía de manga que tenía de referencia eran estas ediciones de Shonen Jump. Entonces, cuando de repente descubrí en internet, en estos portales de Submanga y así, que en 2008, por allí, 2007, eran muy populares, en el que subían todos los fandoms, los capítulos resubidos y traducidos de los mangas y de las obras que nos gustaban, descubrí Bakuman. Entonces dije, ah caray, creo que tenía como 50 capítulos nada más publicados en ese entonces. Y dije, órale, ¿qué es esto? Y pues me clavé. Yo en ese entonces iba a una escuela de artes plásticas, vespertino. Y en cuanto salía y sabía que era, no me acuerdo si jueves o viernes que se publicaba un nuevo capítulo, yo corría al ciber, porque no tenía internet en mi casa, a leer cada capítulo nuevo. Y ver, por ejemplo, todo este tipo de escenas, de storyboards, y de esta pasión por querer crear. Yo decía, tengo que hacerlo. Y lo que más anhelaba en este entonces era encontrar gente, personas, jóvenes, que quisieran hacer también cómics y que tuvieran como esta pasión que te motivaba a crear y a avanzar y a hacer como todo lo que tú quisieras, ¿no? La anécdota, por ejemplo, del tío de Mashiro. Estos dibujitos me inspiraban un montón, o sea, no tienen idea.
decir, yo puedo, o sea, no soy tan bueno, pero digamos, puedo hacer historias de todo tipo y puedo aprender y puedo seguir utilizando las plumillas y puedo tener mucha dedicación para seguir haciéndolo. Entonces, cuando veía este tipo de cosas y cuando sale Eiji, es una locura, ¿no? La verdad, este es como, creo que para muchísimos que hacemos dibujo y sobre todo creo que nos dedicamos al cómic, fue y es una de las más grandes referencias. Entonces, insisto que yo antes de querer publicar cualquier cosa, yo simplemente quería practicar y hacer. Entonces sí, hacía como historias muy chiquitas de ideas que me nacían y que decía, yo quiero hacer algo así. Entonces literalmente en ese entonces no lo pensaba ni lo quería justificar mucho. Por ejemplo, esto de Mafi el Grande era como un mafioso que creo que está inspirado en este, ay, ¿cómo se llama? Personaje de One Piece que se puede transformar como en una fortaleza. Si alguien lo recuerda, pues coméntelo, por favor, para recordármelo. Pero así como que era un ladrón y tenía como un ayudante que era como una especie de mosca también como super cool que tenía una bazooka. Entonces que lo ayudaba a salir y de repente creo que los perseguían y entonces lanzaba como el bazucazo y había no sé qué cosas eran estos, si eran como nabos o qué cosa. Pero se supone que se ocultaban y lograban como salir adelante y lograr, mira, pues aquí robó una carta. Pero tenía nada más como estos conceptos que no iban como a mucho, sino simplemente se me ocurría, medio escribía al inicio y párale de contar. No, creo que en este entonces no acababa de desarrollar como toda la idea porque nada más quería como practicar. Igual salió con esta historia, que de hecho por ahí tenía la portada, creo que se llama Kame. La idea era más o menos similar creo que a Majora's Mask en el sentido de que se supone que se pone... Ah, mira, aquí está la portada. Este personaje se pone una máscara y se transforma. Entonces creo que quería ir a buscar como en diferentes lugares máscaras. Ah, mira, pues aquí el recolector de cráneos. Que eran más bien cráneos que se los podía colocar. Y al colocárselos, se transformaba como en la criatura que fuera. Entonces era como todo este recorrido de este personaje y las aventuras con que era como monito, que era el que controlaba como este robot que los llevaba hacia eso. Pero nada, tenía como el concepto, en realidad creo que nunca lo terminé, o no sé si lo avancé más. Creo que sí, porque tengo como medio revuelto este archivo, bueno, este archivero. Y este de Kabuki y el huerto de cerebros, también, creo que era como dos personajes zombies, que uno estaba con una oruga, que está inspirada en uno de los diseños de Eiichiro Oda, creo que de Strong World. Abejitas, que diga, no abejitas, moscas, y él era como una especie de zombie. Entonces básicamente era como todo el recorrido que iba haciendo, aquí yo lo iba escribiendo, pero yo recuerdo muy claramente que cuando estaba haciendo esto, yo dije, quiero practicar, próximamente voy a participar en un concurso de cómic manga, que cuando el próximo video que voy a subir, problemas de esta saga, bueno, de esta serie de videos, va a ser para mostrar mis primeros trabajos publicados. Y esos fueron gracias a unos concursos. Entonces estos trabajos que les estoy mostrando nunca salieron como tal a la luz. Y simplemente era porque yo quería practicar y quería ver qué podía hacer como con ciertos efectos de neblina, de diseñar personajes, de ver cómo funcionan, etcétera, etcétera. No tenía como más. Y a pesar de que aquí sí tenía un poquito más de idea de los márgenes, porque veo que aquí hice como una separación, creo que por ejemplo todavía lo dejé como muy al borde, porque además también estaba escribiendo con mi letra, que pues no es la mejor y estaba haciendo así como muy grande, creo que estaba ocupando más del espacio necesario. Pero al ver esto la verdad me divierte y me interesa visualmente esta historia, que ya ni recuerdo bien de qué trataba, ¿no? Pero tiene personajes muy raros, yo supongo que era muy sencillo, muy clásico, pero estaba cool, ¿no? Por ejemplo, aquí él ya se está enojando por algún tipo de injusticia que les están haciendo, y pues creo que comienza como la batalla, pero los madrean y pierden. Entonces creo que se los llevan y pues así comienza creo que su aventura. Sí, miren, aquí se lo come y entonces ya no lo acabé de entintar, pero se transforma en una combinación de él con su amiga oruga y creo que vencen a la abeja, a la mosca gigante. Miren, aquí hacía diseños de personajes. Miren, ni siquiera acabé de bocetarlo, pero pues era una historia autoconclusiva.
yo hacía, me gustaba hacer historias cortitas. Aquí parte de los diseños que iban a pasar. Esto es continuación de este de Kame que les estaba comentando. Y pues todo lo que estaba haciendo. Creo que aquí, al no tener idea clara del espacio que ocupaban los globos de texto, tendía un poquito a sobrecargar. O sea, si lo veo aquí así, digo, ah, caray, creo que es más globo que páginas. Entonces, pues sí, de repente ya lo equilibraba con, creo que momentos más de acción y dibujo, pero siento que sí me sobresaturaba de repente de ciertos elementos, aunque tengo ciertas ideas que creo que después seguí utilizando y que me ayudan mucho. No sé, me agrada mucho ver esto porque es como cierta libertad que tenía antes, o ciertos permisos que me daba creativos de desarrollar sin pensar mucho y decir esto está cool y esto me llama la atención y vamos para allá, exploremos, dibujemos. Esto creo que también está inspirado en Bleach, y así entre Bleach y Naruto y One Piece y demás. Les voy a mostrar ahora sí los últimos mangas que me inspiraron mucho. Por ejemplo, Sandland era una gran referencia de Akira Toriyama, porque este es un tomo único. Y si no estoy mal recordando, creo que van a hacer una película o una serie de esto, ¿no? Próximamente. Y pues digamos, yo tomaba mucha referencia de cómo contaba una historia corta. Cómo le hacían para contarla y cómo funcionaba y qué tanto impactaba. Pues ya saben, Hunter x Hunter en su momento súper cool. Actualmente estoy bastante desactualizado de lo que llevan, pero también súper referencia, me lo leía, me lo consumía todo. The Gray Man, pese a todas las polémicas que tuvo en sus últimos días, el concepto inicial y toda la oscuridad que tenía, la neta estaba increíble y a mí me inspiraba un montonazo. De momento creo que dejaré este video por aquí. Si ven, tengo más cómics por acá, pero estos, a partir de aquí, considero que ya tengo varios que comencé a publicar o que se llegan a publicar de una u otra manera, más allá de mis seres cercanos, familiares. Entonces, para el próximo video les voy a mostrar mis primeros trabajos publicados y pues tal vez algunas referencias más específicas de ciertas cosas. Pero pues este es un poco el recorrido que hice en su momento. Espero les haya parecido interesante. ¿Cuáles fueron sus primeras influencias? ¿Qué es lo que les llamó la atención para querer comenzar a dibujar? ¿Y cómo van actualmente? Cuéntenme. Gracias por ver el video hasta este punto y pues nos vemos a la próxima.